Hola, mi nombre es Luis Molina, parte del programa Ayudantes Docentes y ahora les vengo a hablar una breve introducción sobre la fisiopatología y el manejo farmacológico del dolor. El dolor lo podemos definir como una experiencia sensorial, que sería el componente más objetivo, y emocional, que sería el componente subjetivo, desagradable, asociada a cualquier lesión tisular existente o potencial en el organismo. Y algunos conceptos importantes como de aclarar antes de seguir serían los conceptos de alodinia, por ejemplo, que es la sensación dolorosa ante un estímulo que no debería ser doloroso, la hiperalgesia, que es la sensación dolorosa aumentada ante un estímulo doloroso, y la hiperestesia, que son las sensaciones no dolorosas aumentadas ante cualquier estímulo. El dolor, a su vez, lo podríamos clasificar en grandes rasgos en tres categorías, que sería el dolor somático, que es el primer cuadro que ven allí, que es el dolor que es de límites más precisos, se asocia más a un dolor agudo y que es bien precisado siempre por el paciente que nos cuenta su dolor. Luego tenemos el dolor visceral, que es un dolor más vago, más difuso, de orígenes menos y de límites menos imprecisos. Y por último, el dolor neuropático, que es el que se origina por alguna lesión o alteración de cualquier estructura neuronal y que tiene características especiales que no describen los pacientes, que es como que es lancinante, quemante o como que sintieran una sensación de electricidad pasando por su cuerpo. Ahora, hablando más de la fisiopatología de la vía del dolor, la podríamos dividir en grandes rasgos en 4 partes, que serían la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción del dolor. En la presente diapositiva vamos a explicar un poco lo que es la transducción y la transmisión del dolor. La transducción del dolor se inicia a nivel de los nociceptores ubicados en todos los territorios y órganos periféricos, ¿ya? Los nociceptores son estructuras capaces de transformar un estímulo, ya sea químico, eléctrico, mecánico, térmico, en un impulso nervioso que va a ser transmitido luego para ser interpretado como dolor. En la zona de injuria de cualquier parte existe una liberación de distintos mediadores debido al daño que sufre el tejido, que pueden ser, por ejemplo, histamina, serotonina, sustancia P, prostaglandinas también, algunas bradicininas, que van a sensibilizar a este nociceptor para que luego de que este estímulo sea realizado, gatille el impulso nervioso y luego ahí pasamos a lo que sería la transmisión del dolor. Esta transmisión de este impulso nervioso originado en el nociceptor puede viajar a través de 2 fibras. Esas 2 fibras van a ser ahí representadas por el axón rojo, van a ser pertenecientes a las neuronas pseudonipolares de la raíz posterior de la médula espinal y pueden ser de 2 tipos. Pueden ser fibras A delta, que van a ser fibras de conducción rápida, van a ser mielínicas y que se asocian más al dolor agudo de características bien definidas. O pueden ser fibras más gruesas, que son las llamadas fibras C, son amielínicas de conducción más lenta, pero que se asocian más al dolor poco preciso, más vago y que son características del dolor crónico. Luego de que ocurre la transducción y la transmisión de la señal a través de estos axones, va a ocurrir la primera sinapsis a nivel del asta posterior de la médula espinal, específicamente en las láminas 1, 2 y 5 de Rexed, en donde va a ocurrir liberación de glutamato, de sustancia P, y luego de esta primera sinapsis va a emerger la segunda neurona sensorial que va a llevar el estímulo doloroso a niveles superiores del encéfalo, como el tálamo, la corteza somatosensorial primaria y otras estructuras adyacentes. También nombramos que dentro de la vía del dolor hay un paso que es la modulación del dolor. En las estructuras del sistema nervioso central superiores, como por ejemplo la sustancia gris periacueductal, se encuentran los somas neuronales de vías inhibitorias descendentes,
que son capaces de inhibir y modular la transmisión del dolor que la persona va a sentir. Por ejemplo, son capaces de modular a nivel de la primera sinapsis que hablamos en el asta posterior de la médula espinal, a través de la liberación de noradrenalina, serotonina y distintas endorfinas, la transmisión del dolor a través de la inhibición, por ejemplo, del impulso nervioso. Luego de haber explicado todo a grandes rasgos el mecanismo fisiopatológico de la transmisión del dolor, vamos a hablar un poco del manejo farmacológico del dolor, en donde tenemos varias opciones. La primera opción, y quizá una de las más ocupadas, son los distintos AINES o antiinflamatorios no esteroidales y el paracetamol, ¿ya? Que todos son analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios, con excepción del paracetamol, que no tiene mucha potencia antiinflamatoria, ¿ya? Todos estos actuarían inhibiendo la síntesis de prostaglandinas. Recordemos que hay algunos AINES que son COX-1, COX-2, inespecíficos, que inhiben ambos ciclooxigenasas, y algunos que son COX-2 específicos, que están en el grupo de los COX-CIFs, como el celecoxib, ¿ya? Estos fármacos son más útiles en el dolor leve a moderado, cuando el paciente nos dice que tiene un EVA aproximado de 1 a 3, preferentemente. Luego tenemos los distintos opioides que actúan como agonistas de los receptores mu, kappa, delta y los ORL1, que actúan hiperpolarizando la membrana de las neuronas y por lo tanto haciendo que sean menos susceptibles a despolarizarse y transmitir cualquier estímulo doloroso. Son útiles en el dolor más moderado a severo y cada opioide tiene una especificidad distinta por cada uno de los receptores y por lo tanto los efectos adversos que generen van a ser también distintos y pueden generar dependencia también. Y por último, los neuromoduladores, que tenemos los dos alfa-2 delta ligandos, que van a actuar inhibiendo la entrada de calcio a la neurona y así retrasando la liberación del neurotransmisor. Los antidepresivos tricíclicos, que pueden actuar inhibiendo la liberación de noradrenalina y serotonina, que como vimos cuando explicamos la vía del dolor, la noradrenalina y la serotonina es capaz de modular la transmisión del dolor, y los antidepresivos duales, que inhiben tanto la liberación de noradrenalina como de serotonina. Ambos fármacos son útiles en el dolor neuropático. Y por último, para terminar, si vemos en la zona de acá, es un resumen de lo que la OMS define como la escala farmacológica del dolor, en donde un primer paso, que son los más o menos dolores leves, EVA 1 a 3, propone que se trate principalmente con paracetamol o antiinflamatorios esteroidales, más algún coadyuvante que nosotros les queramos dar, por ejemplo neuromoduladores en caso de que el dolor sea más de características neuropáticas. En una segunda escala, que son niveles de dolor más moderados, tipo EVA 4 a 6, 7, propone ya comenzar con opioides débiles, a los cuales le podemos asociar algún antiinflamatorio no esteroidal y paracetamol. Y por último, para los dolores más severos, propone utilizar opioides fuertes asociados o no a algún antiinflamatorio o a paracetamol. Y una característica es que los coadyuvantes que nosotros queramos utilizar dependiendo del paciente se pueden utilizar en cualquiera de las etapas del tratamiento farmacológico del dolor. Eso ha sido todo por hoy. Esta ha sido una breve introducción a lo que es el manejo farmacológico y la fisiopatología del dolor y esperamos que les haya servido. Muchas gracias.